Morales, vengo de Autonomía Sur, una cooperativa de Sevilla, somos una asesoría jurídica, fiscal y laboral. Y bueno, hacemos también estudios y demás. Y bueno, nada, vengo a presentar esta mesa de, de redes de economía social y solidaria y de la importancia que tiene en este tipo de economía la cooperación, ¿no? Pues eso, como decía, vamos a presentar esta segunda mesa de debate y de exposición, ¿vale? Que está titulada las redes de economía social y solidaria, cooperar para una nueva economía más justa, ¿vale? La idea es, tenemos 15 minutos por cada persona que va a hablar y después tendremos otros 15-20 minutos para que preguntéis y consultéis a ellos las dudas que os asalten o que tengáis, ¿vale? Voy a hacer una intervención muy breve para presentarlos a los compañeros y ya los dejo que empiecen ellos, que es lo importante de la jornada y de la charla, que ellos expliquen sus diferentes experiencias y en lo que en lo que están trabajando. Como todos sabemos aquí, o estamos intentando conocer y informarnos y ver la importancia que tiene la cooperación en este tipo de economía, ¿no? La economía social, como sabemos, otro tipo de economía actualmente que busca otros principios, que tiene otros principios totalmente diferentes a lo que es la a lo que es la economía convencional y uno de los pilares básicos para sustentar y para que este tipo de economía sea viable es la cooperación. La cooperación, tendremos que cooperar entre todos para poder intentar luchar, intentar poder sobrevivir, que es una cosa que ya se está dando y estamos viendo continuamente. Quizás la gente que estamos más metidos en estos líos estamos viendo ya más día a día, pero sí que es bueno y es importante que se den a conocer estas experiencias y sobre todo en un ámbito universitario como es este, ¿no? Y sobre todo con gente joven y que conozca experiencias que son reales, que es posible trabajar con este tipo de valores, con estos principios y que haya muchas entidades trabajando en este sentido. Y bueno, simplemente voy a presentar ya a la primera compañera. Si eso presento a las tres y después ya habláis cada uno. En primer lugar intervendrá la compañera Tania Lara, que es la directora provincial de FAESTA, que es la Federación Andaluza de Empresas de Cooperativas de Trabajo. ¿Vale? En segundo lugar intervendrá Gonzalo Revilla, que es de REAS Andalucía, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía. Y en tercer lugar intervendrá Irene Roldós, ¿vale? Que es la representante de Destraperlo, una cooperativa de cerveza artesana de aquí de la provincia de Cádiz. Y esta entidad está integrada en la red de empresas productoras de cerveza artesana de Andalucía, una red que se ha creado dentro de COP57, que es otra experiencia que veremos a la tarde. La verdad es que son muy interesantes las tres. Así que nada, le cedo la palabra a Tania Lara. Pues me lo engancha por ahí. Qué moderno.
Bueno, a ver, ¿se me escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo soy Tania, como ha dicho el compañero, soy la directora provincial de FAESTA, de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo. Yo os voy a explicar un poquito en qué consiste este cooperativismo, ¿vale? Este tipo de cooperativa. Pero sobre todo me quería centrar porque, bueno, normalmente yo suelo hacer, las presentaciones que yo hago suelen ser más, pues, sobre qué es una cooperativa a nivel jurídico, ¿no? Pues cómo se forma, que tampoco me importa hacerla, la tengo aquí también, pero, bueno, viendo un poco la temática de lo que iba a la mesa redonda y cómo estaba un poco enfocada, os voy a hablar un poco del rol, del papel que tienen las cooperativas en la relocalización de la economía, cómo contribuyen a que tengamos una economía más local, más cercana y más basada en las personas y no tanto en el capital, ¿vale? Bueno, espérate que yo vea cómo va esto. Bueno, nosotros formamos parte del cooperativismo, que viene de hace muchos años, de muchos siglos, ¿vale? Las primeras cooperativas nacen en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, cuando empiezan a instalarse en Inglaterra las primeras fábricas, sobre todo textiles y de otro tipo, con la Revolución Industrial. Bueno, pues ya sabéis que los trabajadores tenían pocos derechos, trabajaban de sol a sol, no tenían ningún tipo de derechos laborales, y ahí es donde surge la primera inquietud por parte de los trabajadores de crear las primeras cooperativas, ¿vale? Dicen, bueno, pues nosotros, ¿por qué no podemos tener acceso a ser nosotros nuestros propios patronos, ¿no? Porque tenemos que depender de que un jefe nos explote más o menos, sino que nosotros podemos poner nuestras propias normas. Bueno, pues en el siglo XIX nacieron las primeras cooperativas y es el punto de comienzo, el punto de inicio de lo que es el cooperativismo, que ya os digo que lleva varios siglos, y que se ha ido aumentando y formando lo que es la familia de la economía social. Dentro de la economía social, pues están todos estos tipos de sociedades, ¿vale? Es un sector empresarial diferenciado que fundamenta su actuación en valores y en una creación de riqueza social y económica. Es una economía basada en las personas, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. Formamos parte de este mundo de la economía social, pues cooperativas, sociedades laborales, autónomos, fundaciones, empresas de inserción, centros especiales de empleo, ¿vale? Todas aquellas empresas que, aún siendo empresas, tenemos puesta nuestra mira en la economía social, en el valor de las personas frente al capital, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, estos son los principios y valores que tenemos. Ya os digo que estas primeras cooperativas que se constituyeron o que empezaron en el siglo XIX establecieron los principios cooperativos, principios que han ido evolucionando con el paso de los años, ¿vale? Han ido modernizándose, han ido ampliándose, pero esos son los principios básicos que además ha tomado la economía social en general como suyos, ¿vale? Y son estos: prevalencia del capital humano frente al capital económico. Siempre daremos valor a las personas frente a la economía, frente al capital que tengan en la empresa. La toma de decisiones, por supuesto, es democrática. Cada persona, un voto. Las cooperativas están formadas como mínimo por 3 personas. Las cooperativas de trabajo, además, son 3 personas que son trabajadoras, son socios y trabajadores al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, son dueños y trabajadores, tienen esa dualidad al mismo tiempo, y cada una de esos socios y de esas socias tiene un voto en la toma de decisiones, ¿vale? Es decir, la gestión es absolutamente democrática. La libre entrada y salida de socios. Los socios forman la cooperativa y en cualquier momento pueden irse de ella. Se identifica al trabajador con la empresa. Hay una identificación de los valores del trabajador con la propia empresa. Es decir, somos empresarios y trabajadores al mismo tiempo. Bueno, es característica la autogestión. Autogestionamos nuestras empresas. Identificación territorial. ¿Qué quiere decir esto? Las cooperativas son empresas vinculadas al territorio donde nacen. Están muy presentes en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. En Andalucía es raro el pueblo donde no haya una o varias cooperativas, ya sea la agraria del pueblo, la del aceite, la de los tomates, o ya sea las cooperativas de trabajo. Están muy vinculadas al territorio donde nacen y tienen un gran compromiso con la comunidad, ¿vale? No se da, en las cooperativas no se da, y ni se dará el fenómeno de la deslocalización, que aquí desgraciadamente en Cádiz lo hemos vivido, de empresas que, bueno, cuando no les es rentable producir aquí, pues se lo llevan a otro país que es más económico. Eso no pasa con las cooperativas. Las cooperativas están vinculadas y mantienen su propio puesto de trabajo los socios en el sitio donde nacen, ¿vale? Se identifican por la sostenibilidad,
y que es uno de los principios básicos, y la responsabilidad social. Ahora que se habla mucho y que se lleva años hablando, aunque ahora parece que ya que menos, que importa menos, pero se lleva años hablando de la responsabilidad social corporativa, que si la Caixa tiene responsabilidad social, que si no sé cuánto. Bueno, nosotros no necesitamos tener responsabilidad social, es que la tenemos, es el ADN de las cooperativas, ¿vale? Es el ADN de la forma de funcionar, en la gestión democrática, en la preocupación por el entorno, es el ADN de las cooperativas, con lo cual nosotros tenemos la responsabilidad social ya de nacimiento, ¿vale? Y otro principio básico del cooperativismo es la intercooperación. Crear redes, que es lo que por ejemplo estamos haciendo hoy, crear redes entre las cooperativas, crear nexos de unión, favorecer el cooperativismo, favorecer que otras cooperativas trabajen con nosotros, dar a conocer este sistema, ¿vale? Es fundamental. Bueno, ¿qué da la economía social? ¿Qué aporta la economía social a nuestra economía, ¿no? Pues crea un clima social cooperativo, ¿vale? Favorece la cooperación y la solidaridad entre las personas, favorece una actitud emprendedora, ¿vale? Ahora que se habla tanto de emprendimiento y que está muy de moda el tema del emprendedor, que está estupendamente, yo lo veo muy bien, el cooperativismo favorece esa actitud emprendedora, pero además emprendimiento colectivo, ¿vale? Que no es lo mismo que emprender como autónomo, en solitario. El cooperativismo siempre pone lo colectivo en valor, ¿vale? Identifica y potencia nuevos yacimientos de empleo. Las cooperativas que se están constituyendo en los últimos años, aunque muchos conozcamos el cooperativismo, como os digo, que siempre tenemos la idea de que el cooperativismo está relacionado con el campo, ni muchísimo menos. Es verdad que está muy relacionado con nuestros pueblos y tiene una vinculación fuerte con el desarrollo rural, pero en los últimos años se han venido viendo cooperativas de todo tipo, hoy lo vais a ver aquí, de todo tipo, de gente universitaria, de gente de la formación profesional, que tiene ideas buenas, pero que en la situación actual de desempleo y de falta de oportunidades, pues ven en la cooperativa una fórmula para trabajar con otros compañeros y de salir adelante. Promueve nuevas vías de participación ciudadana, ¿vale? Ahora que está tan de moda, bueno, pues el tema asambleario, pues en fin, nosotros eso como que lo conocemos de primera mano. Es decir, las cooperativas funcionan de manera asamblearia y favorecen la participación de los ciudadanos y de los socios en las decisiones de la cooperativa. Genera empleo de calidad. El empleo que crean las cooperativas es un empleo muy estable, ¿vale? Han resistido con bastante diferencia, con otro tipo de empresas han resistido bastante bien a la crisis. ¿Por qué? Porque si nosotros constituimos una cooperativa en un pueblo, en una ciudad, y lo que queremos con esa cooperativa es crear nuestro propio puesto de trabajo, lo último que queremos es perder nuestro puesto de trabajo. Con lo cual las cooperativas, los socios de las cooperativas, muy mal tienen que darse las cosas para que la cooperativa cierre, ¿vale? Y los datos están ahí. Han resistido e incluso han aumentado en estos últimos años el número de cooperativas con la crisis, ¿vale? Pero es que eso es muy sencillo de entender. Si yo tengo una sociedad limitada, pues no tengo nada en contra de las sociedades limitadas, pero una sociedad limitada o un empresario que decide poner en marcha una empresa, que pone su dinero ilícitamente, espera tener unos beneficios, pues en el momento en el que no da beneficios, pues la empresa la cierra o la traslada o lo que sea. La cooperativa resiste como puede, a veces a costa de la calidad incluso del empleo, ¿no? Promociona proyectos de desarrollo empresarial, ¿vale? Siempre estamos inmersos en desarrollar empresarialmente a nuestras empresas. Quiero decir, somos cooperativas, pero somos empresas, ¿vale? Nuestro objetivo es mantener nuestros puestos de trabajo e incluso ampliarlos, pero somos empresas, ¿vale? No, porque mucha gente relaciona el cooperativismo con una ONG o con una asociación, y no es ese el caso. Las cooperativas son empresas, una fórmula jurídica empresarial, con valores, pero una empresa, ¿vale? Eso lo tenemos muy claro en FAESTA y eso lo defendemos, porque tiene que salir a competir al mercado, ¿vale? Desarrollan una actividad económica endógena, en la localidad, como hemos hablado antes, en el territorio donde nacen. Crean servicios y prestaciones nuevas que cubren necesidades emergentes, ¿vale? Con sectores nuevos, como el de ayudas, nuevos, relativamente nuevos, y que están emergiendo, ¿no? En el sector servicios, en el sector de ayuda a domicilio, el sector de la dependencia. E integra e incluye a colectivos sociales diversos. La integración es un principio fundamental.
de cualquier tipo de colectivo en este tipo de sociedades. ¿Vale? Bueno, esto no os voy a aburrir yo mucho con las cifras, pero sí que quiero que sepáis que Andalucía, bueno, yo diría que en España lidera el movimiento cooperativo el País Vasco, ¿vale? Bueno, sonará siempre el Grupo Mondragón, Fagor, que son cooperativas grandes, muy distintas a las andaluzas, porque son grandes corporaciones. Las cooperativas en Andalucía son mucho más pequeñas, somos más, pero más pequeñas, ¿vale? Pero tenemos una importancia bastante fuerte en la economía andaluza. Suponen un 13% del PIB andaluz, generan 2 de cada 10 empleos, 2 de cada 10 empleos se generan en economía social. El 23% de las empresas españolas son andaluzas de economía social. En fin, bueno, quiero que sepáis que son muchos empleos directos los que generan, más de 80.000. 400.000 socios, 400.000 personas son socios de cooperativas y está presente en el 82% de nuestros municipios, ¿vale? Eso es lo que os quería decir, que en casi todos los municipios de Andalucía está presente el cooperativismo de manera muy fuerte y es un modelo de referencia incluso para otras regiones y otros países. Por ejemplo, hay muchos proyectos de transferencia de conocimientos con Italia o con Iberoamérica, que también tiene una tradición cooperativa bastante fuerte. Bueno, ahora sí os voy a hablar un poquito de las características de la cooperativa de trabajo, ¿vale? Hemos hablado de la economía social, hemos hablado de lo que representa esta familia de la economía social. Dentro de la economía social, y yo qué voy a decir, entiendo que el cooperativismo de trabajo, o el cooperativismo en general, no voy a decir de trabajo, el cooperativismo es el núcleo del que se alimenta la economía social, ¿vale? Pues bueno, dentro de las cooperativas hay cooperativas de mucho tipo, cooperativas de viviendas, cooperativas agrarias. Nosotros representamos y defendemos y asesoramos y fomentamos las cooperativas de trabajo. Y quería explicaros un poco en qué consisten, para que tengáis una cierta idea en un futuro de si, bueno, si vosotros mismos tenéis una idea o estáis asesorando a personas que quieran emprender, pues que sepáis un poco qué características jurídicas tiene. Lo primero que tengo que decir es que lo que es las competencias en materia jurídica sobre cooperativas la tiene la Junta de Andalucía. Bueno, cada territorio tiene su ley sobre cooperativas. En Extremadura, en el País Vasco, en Andalucía, tienen las competencias delegadas, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la constitución de la cooperativa y el desarrollo jurídico de ella, pues será con la Junta de Andalucía, ¿vale? Como os decía, una cooperativa de trabajo es una forma jurídica empresarial que agrupa como mínimo a 3 personas que prestan su trabajo en común, es decir, estas 3 personas trabajan, ¿vale? Son socios trabajadores, y que pueden producir bienes o prestar un servicio, es decir, cualquier tipo de actividad puede nacer con la fórmula de la cooperativa de trabajo, ¿vale? Me parece que en otra transparencia, en otra diapositiva, pongo algunos ejemplos de cooperativas de la provincia, ¿vale? Pero para que sepáis que cualquier tipo de actividad que se os ocurra tiene cabida en esta fórmula, ¿vale? Y que se diferencia de otras empresas, pues los llamados principios cooperativos, que antes hemos visto un poco en general los valores de la economía social. Estos son concretamente los principios cooperativos aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional, que es una alianza que la forman entidades, asociaciones y cooperativas de todo el mundo, ¿vale? Es decir, el cooperativismo está muy presente en todos los ámbitos institucionales. Bueno, pues estos son los principios cooperativos, actualizados. Y, como os decía, pues la estructura de gestión democrática, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los socios, la participación de los socios, que son trabajadores, no os lo olvidéis, en los resultados en función de la actividad que realicen, nunca en función del capital, ¿vale? Bueno, la promoción de las relaciones entre cooperativas, lo que os he comentado antes, compromiso con la comunidad. Y estas son un poco las diferencias que tenemos entre una empresa ordinaria, otro tipo de fórmula jurídica, y la cooperativa, ¿vale? Simplemente para que veáis un poco en qué nos diferenciamos. La empresa ordinaria tiene como objetivo principal, lícito, repito, beneficiar a los accionistas. La cooperativa tiene como objetivo crear empleos y ofrecer servicios de calidad. En la empresa ordinaria el beneficio se reparte en función del capital. En la cooperativa el beneficio se reparte siempre en función de la actividad que yo realizo en la cooperativa, nunca en función del capital. En la empresa ordinaria el socio dirige, no trabaja. En la cooperativa el socio dirige y trabaja, ¿vale? En fin, pues estas son un poco las diferencias. Una persona, un voto, principio básico del cooperativismo. La cooperativa, también comentaros que tiene una fiscalidad propia.
Las cooperativas son entidades que las menciona, las protege especialmente la Constitución española y el Estatuto de Autonomía andaluz. En ambas normas vienen las cooperativas como entidades que deben de ser protegidas por los poderes públicos y fomentadas, ¿vale? Por lo tanto, tienen una fiscalidad propia, relativamente más beneficiosa que el resto de empresas, tienen una serie de bonificaciones fiscales, simplemente que lo sepáis, y tienen ciertas ventajas a la hora de presentarse a concursos públicos. Tampoco es la panacea, pero bueno, simplemente que os suena. Bueno, pues estos son un poco el resumen de lo que yo entiendo por una cooperativa. Un modelo democrático participativo donde prima lo humano frente al capital, lleva intrínseca la responsabilidad social empresarial, un régimen fiscal más ventajoso que otras fórmulas jurídicas, tienen la posibilidad los socios de elegir entre el régimen general de la seguridad social y el régimen de autónomo, ¿vale? Tienen un mayor nivel de ayudas e incentivos, la intercooperación entre empresas, protección especial de los poderes públicos, como os comentaba. Tienen organizaciones fuertes que defienden sus intereses, por ejemplo, aquí está FAESTA, ¿vale? O COP57, que es una entidad también que ahora os explicarán, creo que esta tarde. La formación es un pilar básico. Para gestionar la democracia hay que tener formación. La educación y la formación es, a lo largo de la vida, muy importante, en el cooperativismo más. Y una distribución supone una distribución de la riqueza más equitativa, ¿vale?, entre los socios y con la sociedad. Bueno, no voy a entrar mucho en este tema. Bueno, lo que os venía a decir, el modelo de negocio de las cooperativas se centra en las personas, ¿vale? La identidad cooperativa se ve reforzada por los valores de democracia, igualdad, equidad, solidaridad, transparencia y responsabilidad social, ¿vale? Estos son los valores básicos que tiene el cooperativismo. Bueno, lo que os comentaba antes, tienen un fuerte arraigo local. Esto no está en contradicción con su capacidad de competir en mercados nacionales e internacionales. En Europa está apostando fuerte por el cooperativismo, ¿vale? Bueno, los distintos, ahora mismo existe un movimiento, que lo comentaba antes con el compañero, de cooperativas sociales, ¿vale? Aparte de que cooperativas de cualquier tipo, una carpintería o del sector del metal, es cooperativa, tiene valores. Además de eso, están siendo impulsoras de un nuevo movimiento que se llama la innovación social, ¿vale? Que bueno, es un poco lo que os he comentado, ¿no? El tema del arraigo a la localidad, reducen la migración porque arraigan a la gente al territorio, protegen el empleo. Bueno, y ya, pues, simplemente para que supierais ejemplos o que conocierais ejemplos de cooperativas en la provincia, ¿vale? Pues aquí os he puesto algunos de ellos. Por ejemplo, bueno, pues no sé si conocéis el Campo de la Miel, Rancho Cortesano, que está en una pedanía de Jerez. Pues que además de vender miel, de producir miel, tienen un restaurante ecológico y una visita visitan las colmenas, los escolares, y es muy interesante de conocer. Son cooperativas. Ambulancias Barbate, ¿habéis visto pasar las ambulancias de Ambulancias Barbate? Sí, pues son cooperativas. Todos los conductores de la ambulancia son socios de esa cooperativa. Turnaval, que es del sector auxiliar del naval, de astillero, de Navantia. Tecnocorte, que es una cooperativa innovadora del sector del corte. La cerámica, Cerámica Jun, la artesanía también es un sector muy importante dentro del cooperativismo. Tapón Jerez, que fabrica los tapones de corcho de las botellas del Marco de Jerez. Hay colegios también gestionados por cooperativas, concertados. Turismo rural, una ferretería, gente que hace temas audiovisuales, textil, en fin, de cualquier tipo. Por último, ya comentaros, bueno, ahora conoceréis a Comando Cervecero, ya de Extraperlo, ¿vale? Ahora la conoceréis a ella. Por último, ya simplemente comentaros que es FAESTA, ¿vale? Yo no he entrado tampoco demasiado detalle en el tema jurídico de lo que es una cooperativa. Si vosotros estáis interesados, ahora me parece que aquí viene el teléfono, me llamáis y si estáis interesados en saber más cosas del cooperativismo o cómo funciona realmente a nivel jurídico una cooperativa, nada más que tenéis que llamarme. Yo voy a dejar de todas maneras la presentación aquí, esta y la otra que tengo, que también es más concreta sobre temas jurídicos y económicos, ¿vale? Que me parecía un poco aburrida. Bueno, pues nosotros somos una organización a nivel andaluz que representamos a las cooperativas de trabajo, que estamos presentes en todos los sectores productivos y que nuestra función principal es asesorar, fomentar el cooperativismo y defender los intereses de las cooperativas ante la administración y ante cualquier entidad. De manera que cuando se hable de un tema de empresarial, un tema económico, las cooperativas estén presentes y tengan una voz,
que defienda sus intereses, dadas las características que tiene tan peculiares, ¿no? Yo estoy en Cádiz, tenemos oficina en toda Andalucía y bueno, esto es un poco lo que hacemos nosotros. El asesoramiento especializado, los trámites de constitución, los incentivos, las ayudas, vale. Bueno, pues este es mi teléfono, no sé si he llegado a lo justo o me he pasado. Bueno, no lo tenía calculado. Que este es mi teléfono y el correo electrónico. Si tenéis más interés en conocer pues más características más concretas de la cooperativa o cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, o si no luego pues, me preguntáis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, está más cómoda de pie. A continuación va a hablar Gonzalo Revilla de REAS Andalucía, que os explicará también lo que es esta entidad y demás. Bueno, ¿se escucha bien? Yo soy Gonzalo Revilla de Huelva, como ha dicho el compañero, y vengo representando, me han mandado aquí a que hable de REAS Andalucía. Tampoco queremos ser demasiado aburridos con el tema de la red, vamos a contar así un poco por encima. Y sí que vamos a dejar algunas insinuaciones sobre cosas que podéis consultar por ahí. De hecho, yo creo que aquí hay gente que forma parte de la red, con lo cual tampoco sé hasta dónde meterme en las entrañas de la red, pero bueno, ahí van quedando cosas y luego consultáis o preguntáis lo que queráis, ¿no? Además, luego la compañera va a hablar de cerveza, creo que es mejor que tenga ya más tiempo, que más interesante siempre. Bueno, al principio de la presentación esta siempre hay como dos argumentos para seguir hablando de REA. Uno es la constatación de que estamos ante un modelo económico fracasado. No vamos a hablar de eso porque de eso va el curso y de eso hablaba antes Jorge. En fin, que aunque muchos piensen que es un modelo económico que va de puta madre, sin embargo somos conscientes de que ha dejado fuera del sistema a la mayor parte de la humanidad y que además está colapsando el planeta, ¿no? Pues desde esa constatación está todo luego el ideario y el argumentario de REAS, ¿no? De que el sistema económico tal como está ha fracasado. También hay por ahí varias diapos que expresaban que no tiene por qué ser así, ¿no? He dejado esta del pensador este italiano. No tiene por qué ser así. Nadie nos dice que la economía que está funcionando y machacando el planeta sea la única posible, ¿no? Sea la única viable. De hecho, lo que creemos es justamente lo contrario. Hay muchas formas de hacer economía distintas a lo que se está haciendo y no hemos llegado al fin del sistema económico, ni se ha inventado todo, ni lo que hay es lo único a lo que podemos aspirar, ¿no? Entonces, desde esos dos argumentos es de donde ahora os hablo de REAS, ¿no? El sistema económico tal como está funcionando no va, no funciona bien y hay muchas alternativas. De hecho, muchas están aquí presentes y son viables, funcionan y están vivas, ¿no? Bueno, y ahora os hablo de REAS. Esa es la página web. Perdón. A mí me gusta mucho, yo soy muy ordenadito y esa es una página muy ordenadita. Al que no le gusta la cosa tan ordenadita, a lo mejor le parece un poco densa y pesada, pero es una referencia además en todo lo que de economía social hay en el territorio español, ¿no? Están presentes muchas iniciativas, muchas propuestas, hay opinión, en fin, es una página, el que no la haya echado una ojeada, que supongo que muchos ya la habréis visto en alguna ocasión, pero que le echéis una ojeada y os enteréis un poco más de qué va todo este rollo de REAS, ¿no? Que no deja de ser una red con lo que tiene de complejidad y luego, además, es una red que enreda una economía, entre comillas, informal, ¿no? Una economía incipiente, una economía creativa, con lo cual, bueno, pues hay muchas esquinas que merece la pena que se visiten, ¿no? Y posiblemente muchos de los que andan con iniciativa económica a lo mejor están representados en esa página web, ¿no?
ahí lo pone, la Red de Economía Alternativa y Solidaria se crea para promover otras formas de economía. Se crea en el 95 y luego se modifica para ser lo que actualmente es, una red de redes. Estamos de cumpleaños, no sé si hay tarta prevista, pero estamos cumpliendo 20 años, lo cual está bien porque, bueno, no, estamos hablando de cosas que tienen recorrido, por una parte, y también está bien porque no somos tampoco ancianos, ¿no? Tenemos todavía, casi que acabamos de empezar a votar, ¿no? Y tenemos capacidad como para generar alternativas viables y sostenibles en el territorio español, ¿no? Esto dudaba si ponerlo o no, porque no se suele comentar cuando se habla de los 6 principios de REA, que los voy a poner después, los 6 principios de funcionamiento. Esto es un poco transversales, pero sí dicen mucho desde dónde se construye REA, ¿no? De dónde se construye todas las iniciativas que forman parte de REA. A mí sí me gusta ponerlo y me gusta hablar de ello porque cuando termine de hablar de esto y de los 6 principios, luego hay que ponerse a hacer economía, ¿no? Que es un poco el reto de todos los que estamos intentando hacer economía con otros principios y otros valores, ¿no? Uno termina de hablar de esto y luego se pregunta y dice, ¿y ahora cómo hago yo una economía? ¿Cómo monto un negocio que sea rentable, que sea viable, con la mochila que ya llevo detrás, ¿no? Es un poco, creo, en la contradicción o en la dificultad en la que nos encontramos todos los que estamos tratando de poner iniciativas económicas viables y sostenibles con un marco ético bastante más amplio que el que se tiene ahora mismo, ¿no? Que es el de machaca, triunfa y pisa el que tienes al lado si puedes, ¿no? Esto habla de autonomía, de autogestión, de cultura liberadora, de poner a la persona en el centro del modelo económico, ¿no? Que la economía esté pensada para la persona y no al revés, ¿no? Bueno, de la compenetración con la naturaleza y de la solidaridad humana y económica, ¿no? Que es, ¿me das el agua, por favor? Que es además, cuando uno llega, gracias, cuando uno elabora todos los principios éticos y se pone a hacer economía con esto y a lo mejor le salen las cuentas, después todavía tiene que hacer otro esfuerzo, es decir, bueno, y todo este proyecto económico que estamos montando además se monta en función de lo global, ¿no? En función de la posibilidad de que sea, primero, extrapolable, de que sea transferible y de que sea universalizable, ¿no? O sea, que esta posibilidad económica de funcionar de otra forma le pueda llegar a cuantas más entes mejor, ¿no? Y que si en algún momento tenemos excedente, no se suele dar mucho, ¿no? Pero si en algún momento tenemos excedente económico, que se puedan transferir a otros proyectos, a otras iniciativas, a otras ideas económicas, ¿no? En la misma clave. Estos son los 6 principios que a los que alguna vez habéis llamado a REA os sonarán, ¿no? Los 6 principios un poco que como la columna vertebral de la REA, ¿no? La puerta de entrada, ¿no? Cuando alguien quiere entrar en REA, pues lo que se le pone por delante es esto, ¿no? Bueno, pues, tú estás en estas claves, en la clave de la equidad, en la clave del trabajo, de la sostenibilidad ambiental, de la cooperación, de que no sea una empresa con fines lucrativos y de que tu compromiso con el entorno, con el barrio, con la localidad, con el municipio, claro, esto es un poco la puerta de acceso a la estructura de REA. La estructura de REA es territorial, es local. En Huelva, que es de donde yo vengo, hay una estructura de REA muy chiquitita. Luego a nivel andaluz hay una estructura andaluza, a nivel estatal. El REA está muy desarrollado en Aragón, en el País Vasco, en Cataluña. Por aquí está más incipiente, pero andamos ahí un poco tratando de configurar todo eso y la columna vertebral o lo que se le pide a la gente cuando se incorpora es que tenga en cuenta esos principios. Evidentemente, ahora andamos con el tema de la auditoría social, ¿no? Intentando que que haya herramientas que nos puedan facilitar eso, ¿no? Evidentemente, en cada iniciativa económica hay sus contradicciones. Además, yo creo que es bueno tener un porcentaje de contradicciones en cada mochila, ¿no? Pero por lo menos que se esté en clave de que eso sea tu estructura económica o tu criterio económico o tu modelo económico, ¿no? Ahí están puestos los 6 principios. Luego la Carta de la Economía Solidaria, supongo que algunos la conoceréis, tiene 13 páginas, hay que echarle un ratito para leérsela. Pero sí que te deja claro, es lo que os decía antes, sí que te deja claro
cuál es la mochila con la que tú te pones a construir una iniciativa económica, ¿no? Sea cual sea, que es un poco lo que a la gente al principio le echa para atrás y dice, hombre, con todo esto ya en la página de Excel ¿cómo lo meto, no? Los que soy, ¿no? Cómo pongo todos estos elementos en un Excel y que al final me salga un saldo razonable, ¿no? Lo mismo, os invito a los que no habéis leído la Carta Solidaria. Es una carta muy ambiciosa, está colgada en la página de REA, es una carta muy ambiciosa, pero que va respondiendo a todo lo que antes Jorge nos decía, que está destruyendo el tejido social, el tejido humano y el patrimonio del planeta, ¿no? Va respondiendo a eso con un argumentario ético, con un argumentario de sostenibilidad, con un argumentario de poner a la persona en el centro. Y eso al final lo que le da sentido a que estemos construyendo economía en otra dirección, ¿no? Aquí podrían hablar otros compañeros que hay entre el público que llevan más tiempo en REAS, pero las cuatro líneas de actuación actualmente, como decía antes, REAS es una red de creatividad, de improvisación en muchos casos y de generar nuevas iniciativas. Así que se va conformando con los años y con el avance, ¿no? Pero un poco en lo que se está ahora mismo es en el tema de las finanzas éticas, que ya hay mucho avanzado, ¿no? Lo de las finanzas éticas es simplemente darse cuenta de que podemos construir iniciativas económicas muy chulas, muy viables, muy sostenibles, pero si no vamos modificando al mismo tiempo el esquema financiero en el que nos movemos, es muy difícil, ¿no? O sea que al final necesitamos un banco del que me pueda fiar, necesitamos unos seguros que sean éticos, necesitamos una estructura financiera que esté en coherencia con lo que nosotros estamos construyendo, ¿no? Y eso además se puede hacer, ¿no? Se puede hacer un banco con criterios éticos. De hecho, ya hay funcionando algunos, COP57, FIAR, en fin, que son herramientas que están, vamos, ya se pueden utilizar para funcionar en el día a día, ¿no? Ha costado trabajo, pero ya se pueden utilizar como tu banco, como tu cuenta corriente, como tu vía de financiación, ¿no? Y esas estructuras pues se van generando con la necesidad que han ido generando las mismas entidades económicas, sociales que están promoviendo todo eso, ¿no? El mercado social, en la misma dirección, por ahí hay algunos ya potentes funcionando, ¿no? En Andalucía estamos intentando, y ojalá que en los próximos años seamos capaces de escuchar hablar y de generar iniciativas en clave de mercado social, ¿no? Que al final es poner todos esos elementos que normalmente andan por ahí aislados, buscándose la vida, haciendo cerveza, haciendo pan ecológico, gestionando residuos, y ponerlos en una estructura que tenga esas mismas claves y que se alimente, ¿no? No significa que no se trabaje hacia afuera, pero sí que la gente que está en la misma clave y con el mismo planteamiento económico, pues tenga un mercado al que pueda asistir, ¿no? Y que la gente, el consumidor también, tenga una referencia de en qué sitio puedo encontrar tanto un seguro ético para mi vivienda, como una panadería que me garantice que tal, como un productor que me esté trabajando en ecológico con o sin sello, ¿no? Y esos son los mercados sociales. El consumo responsable, bueno, creo que lo ponía por aquí después. Este es el tema de la finanza, el mercado social. No sé si os suena el logo, se está intentando un poco difundir y promover, y a ver si en Andalucía, entre todos, conformamos un mercado social. 5 minutos. Bueno, el tema del consumo es la implicación de los consumidores en todo esto de lo que estamos hablando. Es evidente, ¿no? Si hablamos de relaciones comerciales, hablamos de uno que produce y otro que consume, ¿no? Entonces, implicar al consumidor en esta nueva dinámica. Siempre se dice que como que es más caro y todo ese rollo, ¿no? No siempre es más caro, siempre suele ser más complicado, ¿no? Porque te obliga a buscar más, te obliga a mirar la etiqueta, te obliga a leerte los contratos, te obliga a leerte la letra pequeña, te obliga a mirar 3 veces lo que podías haber hecho en una sola mirada, pero sí nos empodera sobre un acto que
que es el que genera muchas injusticias y el que podría generar muchas justicias, ¿no? Que es el consumo diario. Desde el tomate que nos tomamos por la mañana hasta el contrato telefónico que tenemos, hasta quien me suministra la luz en mi casa, ¿no? Y todo eso se puede encontrar ya, de todas estas cosas que he dicho, se puede encontrar ya una alternativa que tiene criterios distintos a los habituales, ¿no? Ya podemos tener un contrato de electricidad que nos garantice que la energía que nos llega a nuestra casa sea ecológica y sostenible, ¿no? Pues hagámoslo, ¿no? Eso es un poco la propuesta sobre el tema del consumo y el tema del comercio justo, que sí que tiene una tradición a lo mejor más larga, nos sonará más, y que se incorpora, bueno, un poco como esa necesidad de que las relaciones comerciales, lo han dicho también antes, ¿no? De tratar de evitar los intermediarios, de tratar de evitar las locuras de traernos una sandía de no sé dónde en avión, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, porque el comercio esté pensado para la persona, que las cooperativas que nos facilitan los productos estén bien pagadas, bueno, todo ese tipo de historia que no voy a repetir porque creo que eso más o menos está. Esa es la red un poco resumida. Aquí he resumido varias diapositivas, pero bueno, están ahí las 14 redes territoriales que hay. Las otras redes sectoriales, que son así como redes transversales, que son los logotipos que están abajo, de FIAR, Eco57, Oquicredo. Bueno, esa es la mesa de finanzas éticas, Son Energía es el tema de energía, AERES, que es la Asociación de Recuperadores, y del último que estábamos hablando, ¿no?, de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que está presente REA en esa coordinadora, ¿no? Ahí hay algunas cifras del 2013, 346 entidades, 7.400 personas empleadas, personas voluntarias, y eso no está corregido, evidentemente no es así, son 261 millones. Ya quisiéramos que fueran 261 millones de millones, ¿no? Pero y ya está. Decir que hay mucha gente, o sea, que en contra de lo que parece, cuando uno mira la ciudad, yo vengo de Huelva, que es una ciudad pequeñita y es relativamente fácil, ¿no? Hay mucha gente desangelada pensando que no hay alternativa, y sin embargo, cuando uno mira un poquito más, se da cuenta. De hecho, nosotros estamos ahora un poco en esa fase inicial de poner en marcha REA, y te das cuenta de la cantidad de gente que hay buscándose la vida, pero buscándose la vida en otras claves, ¿no? O sea, que no es que seamos tampoco las personas que queremos construir una sociedad en otras claves, ¿no? Hay mucha gente con iniciativas peregrinas, con iniciativas creativas, con iniciativas de todas las clases, ¿no? Y en ese esfuerzo, pues en el que yo creo que nos encontramos muchos de los que estamos aquí, y a eso hace referencia esa última frase. Y ya está. Muchas gracias, y luego pues contestamos a lo que queráis. Y a continuación, la compañera Irene Roldó, de la cooperativa de Extraperlo, y os va a presentar también la red de cooperativas y empresas artesanas de cerveza de Andalucía. Hola, buenas tardes. Yo soy Irene, del Comando Cervecero, como ha dicho Luis. Y por lo que veo, soy como el ejemplo práctico un poco de todo el marco teórico que se está planteando aquí. Como quien dice, somos una empresa muy reciente, y porque, vamos, la marca de Extraperlo, que es la cerveza artesanal que hemos sacado al mercado, llevamos como prácticamente 3 meses así dándola a conocer. Pues, bueno, yo voy a explicar brevemente un poco a lo que nos dedicamos. Que va a empezar, para poner un poquito en situación. Nosotros hacemos cerveza artesanal, que es diferente por diferentes motivos. Primero, por la materia prima, que es de calidad, ¿vale? Estamos hablando de que solamente se hace con malta, diferentes tipos de malta, se hace con lúpulo, y se hace una fermentación totalmente natural, sin pasteurizar ni filtrar, y con una segunda fermentación en botella. Es claro, y yo creo que ya casi todo el mundo lo nota, que la cultura de la cerveza artesanal está llegando poquito a poco y está empezando a introducirse en estas latitudes. Por comentar un dato histórico, hace 100 años era muy normal que en cada barrio hubiera una cervecería, que se hiciera su propia cerveza. Así que estamos volviendo un poquito atrás. Bueno,
Por plantear un poco o por hacer así una explicación así general de nuestro proyecto y demás, os explico un poco nuestra trayectoria. Que curiosamente a la hora de plantear la proyección esta, me he dado cuenta que hemos tocado muchísimos temas y mucha experiencia y proyectos que se van a explicar en este seminario, así que me parece que estamos en muy buen camino. Pues nada, nosotros empezamos mi compañero Tomás haciendo cerveza en su casa y con una maquinaria que se autoconstruyó, por ahí podéis ver. Y se empezó a mover por diferentes mercadillos y dando a conocer su cerveza en asociaciones de consumo, y apareció un día por La Reverde, que es otra experiencia que hablarán mañana, que es una cooperativa agroecológica de productos hortícolas de Jerez. Pues nada, allí empezamos a conocernos un poco, a crear un poco amistad y poquito a poco, casi de forma natural, creamos lo que es la cooperativa de Comando Cervecero Sociedad Cooperativa de Andalucía. En este momento nosotros decidimos por qué cogemos y nos montamos una cooperativa de trabajo, que es en este caso. Porque cuando planteamos las formas jurídicas, todos los modelos de formas jurídicas que hay, primero que ya traíamos un bagaje de trabajar dentro de lo que es el cooperativismo, dentro de lo que es la Reverde, y entendemos que nosotros realmente lo que empezamos es cooperativizando el trabajo, y de ahí que surgiera la idea de empezar con una cooperativa de trabajo. De ahí encontramos a Faeta, a Tania, que nos ayudó bastante en la creación, de la creación del tema más administrativo, jurídico del comando cervecero. Y nada, empezamos 4 socios, que ya poquito a poco vamos siendo 6, porque a medida que vamos andando vamos encontrando muy buenas personas que se van sumando al proyecto. Y también, curiosamente, nos hemos encontrado muchas personas que han creído en nosotros y son las personas inversoras, que es la forma jurídica que la ley de cooperativa le establece, pero son unos socios realmente que son colaboradores porque ponen capital, pero para mí son los valoro muchísimo porque creen en el proyecto, porque creen en nosotros realmente. Pues nada, el capital que necesitábamos, lo necesitábamos para empezar nuestra actividad económica. ¿Y qué fue? Pues para hacer la cerveza hay que hacerla en condiciones y necesitábamos un capital para hacer una obra, unas instalaciones y comprar una maquinaria específica para pasar de casero, que se hacía unos 500 litros, a hacer unos 1.500 litros, que son lo que más o menos puede sostener el proyecto económico para poder dar de comer y de trabajo a los puestos de trabajo que estamos creando. Y en este caso nos encontramos, pues fuimos andando y nos dieron una subvención desde la agencia IDEA de los fondos FEDER para la innovación y la creación de nuevas empresas. Pero claro, como siempre, las subvenciones van un poco después. Te las dan cuando ya te las has gastado. Y ahí encontramos a COP57. La verdad es que es una cooperativa de crédito, que no voy a hablar mucho porque esta tarde van a hablar ellos. Es una cooperativa de crédito solidario que yo la verdad es que lo que más puedo destacar es que cuando planteamos el proyecto no solamente miran los datos económicos, sino miran las personas que hay detrás y creen en las personas, más que solamente en el proyecto o los números, por decirlo así. Cosa que, como veis, es otro marco, es otra realidad que estamos construyendo, evidentemente. Y nada, curiosamente también cuando entramos en COP57 se dio el caso de que en COP57 hay otra cervecera, otras empresas que están haciendo cerveza artesanal. La principal, que ya funcionaba desde hace mucho tiempo, es la Bandolera de Córdoba, de la cooperativa Transformando. Y también entraron otras. En ese momento también estaba Rebeldía, Al Libre, que estaba entrando, que ya casi ha entrado del tirón, y Cervezas Mon y Cerveza Abril de Sevilla. Pues cuando estábamos allí, estábamos sobre la mesa y dijimos, bueno, todos a la vez, esto realmente significa algo y creemos que para avanzar en este mundo realmente hay que cooperar. Y planteamos la idea de, dentro de COP57, crear lo que es la asociación Grupo Cervecero Artesanal COP57 Andalucía. Qué nombre más largo. Pues nada, realmente dentro de hemos dado una forma jurídica dentro de estas cerveceras, que estamos empezando muchas, y principalmente el camino que intentamos andar es la intercooperación, que cosa que han comentado mis compañeros, que es fundamental. Realmente cuando estamos dentro del mundo cooperativismo, el único camino realmente para andar es cooperar. Y nada, hacer la asociación nos permite compartir entre todos los conocimientos. Pues si uno ya anda un camino jurídico, pues a mí me ponen conocimiento de lo que me había encontrado, o si yo tenía un problema, pues se lo hago saber a los demás. Ahora está coste de producción, porque se plantean las compras conjuntas, cosa que hay que andar. Y bueno, por supuesto, el acceso a intercambio de información. Y bueno, y básicamente un concepto que a mí me parece muy interesante, que es que cambiamos el escenario de la competencia por la cooperación.
que realmente en el mercado en que nos movemos no podemos competir, tenemos que cooperar. Nada, los fines de la asociación, pues promoción, desarrollo, formación, investigación, comercialización de la cerveza, porque ahí hay un gran mundo que desarrollar. Fomentar, por supuesto, la cultura de la cerveza artesanal, porque cuanto más se conozca, más implantación tendremos. Y nada, implantación de un sistema de precio justo y sostenible. Y nada, para ello nos hemos formado y nos hemos organizado mediante grupos de trabajo. Yo hablo muy rápido. Pues nada, en los grupos de trabajo está el jurídico-administrativo. Evidentemente tenemos un montón de papeleo que arreglar para poder levantar una empresa, sobre todo de tema agroalimentario. Promociones y eventos. La verdad es que cuanto más das a conocer en eventos, por supuesto, más se entiende. La central de compra, evidentemente hay un campo por desarrollar interesante, que es que compremos de forma conjunta, seamos uno, trabajemos como uno. Y la investigación y la formación, porque realmente la cerveza artesanal es un producto vivo que realmente puedes darle mucha forma y puedes ampliar y mejorar y enriquecer todo lo que queráis. Y lo que queramos, en este caso. Sí, es verdad que como estamos a la hora de empezar a hacer la asociación cervecera, ha sido como todo muy dado, porque os planteo que llevamos 3 meses con la marca. La cooperativa se formó en mayo del 2014. Entramos en COP57 sobre finales de julio. En los finales de año se planteó la asociación. Entonces, estamos todos empezando y necesitamos poner un poco pies en la tierra, pero ya tenemos el camino planteado, ya tenemos la forma jurídica que es lo que estamos aquí presentando. Y la verdad es que las ganas también. Y justamente cuando una última reflexión que yo me hice diciendo, bueno, sí, somos economía social, ¿pero por qué? Porque somos cooperativas, vale. Pero buscando por ahí una infografía que planteara unos principios básicos donde nosotros nos movemos dentro de este marco de trabajo, son los mismos principios que ha planteado este hombre, antes los 6 principios de REA, que me ha hecho mucha gracia y la verdad es que me parece muy bien porque entonces me siento más contenta de hacerlo bien. O por lo menos el camino que yo quiero escoger y que queremos escoger. Nada, básicamente somos una cooperativa de trabajo y creamos puestos de empleo. Fomentamos la equidad porque dentro de los socios somos todos los mismos, todos somos iguales, valemos lo mismo, da igual el capital que hayas puesto. El compromiso con el entorno social es evidente porque tenemos una gran relación, una gran vinculación con la ciudad y con todos los modelos económicos que se pueden desarrollar. Impulsamos la cooperación como valor humano. Evidentemente, cuanto más cooperemos, más válidos somos, más nos enriquecemos. No tenemos carácter lucrativo en el sentido de que obviamente tiene que ser viable económicamente, si no, no estamos aquí. Pero sí es verdad que no nos mueve el enriquecernos, nos mueven otras cosas. Y, por supuesto, vamos siempre muy parejos a mejorar lo que es la sostenibilidad y el medio ambiente. Intentamos mejorar los procesos productivos en ese sentido de que las materias primas cuanto más cerca mejor, que son caminos que hay que andar, pero que están ahí, por lo menos en la cabeza de todos. Y os voy a dejar un último vídeo que ha hecho una compañera muy simpático.
Pues nada, ahora pasamos al turno de preguntas y cualquier cosilla que se os ocurra, que queráis que yo os contesten o resuelvan en la medida de lo posible, pues aquí los tenéis a los tres. Os tenéis que poner... ¿Se puede hacer publicidad? Porque está buenísima. Que yo la... Ah, muy bien, así me gusta. Pues nada, pedirla y beberla. Si os parece, levantamos la mano y os tenéis que poner cuando vayáis a preguntar el micrófono, ¿vale? Yo voy apuntando el turno de palabra. Yo quería decir una cosilla con respecto, yo soy Cheli de Córdoba, estoy en REA, Andalucía. Quería decir dos cosillas por matizar lo que ha dicho Gonzalo. Una, que todo este conglomerado de la red que antes se planteaba fundamentalmente cundir ejemplos, ser testimonio y tal, ha dado un paso avanzado a nivel estatal con el planteamiento de ser sujeto político, es decir, participar, forzar procesos que también transforman, ¿no? Eso en Córdoba, por ejemplo, se ha concretado en que hemos firmado un pacto por la economía social y solidaria que va a conllevar cláusulas sociales, reserva de mercado y potenciación de esta economía. Y en segundo lugar también porque se incorporan esos aspectos, bueno, queremos también acercarnos y de hecho también se han acercado SEPES, que ha sido la economía social, que en algunos aspectos ha estado muy retirada de esta filosofía nuestra, pero hay otra gente, otro sector dentro de la economía social que sí está bastante cercana a nosotros. No, estaba pensando antes, bueno, viendo la presentación sobre el comando 0 y pensando también antes en las preguntas, la exposición que hice sobre la noción de biomímesis y la pregunta, alguna pregunta que se hacía, ahí, sí, yo no soy nada experto, sé muy poco sobre elaboración de cerveza, pero por lo que recuerdo, el residuo que se obtiene después de la fermentación y eso es un residuo muy rico en proteínas, ¿no? La pregunta sería, ¿qué hacéis con él? Y la observación es, vamos, me consta, ¿no?, que hay desde hace tiempo en lugares, en algunos países africanos, en China también, fábricas de cerveza que se han planteado como el reaprovechamiento sistemático, lo que decíamos antes de cerrar los ciclos, ¿no? Eso, que es un residuo que en una sociedad como la nuestra simplemente se tira o se composta a lo mejor de alguna manera, da lugar, desarrollándolo al máximo, hasta a 4 pisos más de producción sucesiva, ¿no?, que incluyen en algunos lugares pues la crianza de animales, el usarlos para cultivar champiñones. O sea, hay como la idea esa, ¿no?, de cerrar los ciclos de materiales, ¿no? Y luego, desde un punto de vista más amplio, pues nos preguntaríamos, bueno, ¿y cuál es la energía que mueve el proceso y demás? Bueno, simplemente como... Venía al caso porque es un ejemplo que se pone muchas veces, ¿no?, en esos contextos de ecología industrial y eso. Vale. Pues lo que tú dices es el residuo cuando tú haces lo que es la maceración de la cerveza y extraes los azúcares, queda un residuo de la malta que se llama bagazo. Ese bagazo es muy rico, como dicen, proteínas y es estupendo como alimento para animales. Entonces tenemos un compañero de cerquita de allí de las instalaciones que tiene gallinas y es herrero.
Entonces nosotros le damos bagazo y él cuando nos hace falta nos hace algún aparatillo que se nos tropea una pala, pues nos la arregló. Entonces ahí pues una vez a la semana tiene comida para los animales, que nosotros estamos encantados porque no sabemos qué hacer, pero que lo mejor que puede hacer es darle de comer a los animales. El tema de cerrar el ciclo, pues es algo que nosotros tenemos en la cabeza y la verdad que nos planteamos constantemente. Y evidentemente el bagazo es una parte que cierra el ciclo y se queda aquí, pero yo voy un poquito más allá y en el futuro cuando te plantea el tema de la cervecería te das cuenta que de la cervecería pueden salir otras iniciativas económicas. Vamos, que yo si tuviera más energías me pondría a hacer otras cosas, que hacer malteado de cebada, que ya hay iniciativas en Jerez que me están comentando la posibilidad de hacerlo. Plantar lúpulo, más cerquita, o sea, ahí en Aracena y en Granada se está empezando a plantar, que también me parece muy interesante, que realmente es una materia prima que hace falta para hacer cerveza. Y también el lavado de envase, porque básicamente haría falta una empresa solo dedicada al lavado de envase, que yo creo que si como la asociación que estamos, unas personas se ponen y lo hacen, y yo creo que hay posibilidad de... Y está cerrando así, de esta manera se cierran mucho los ciclos en torno, por lo menos, al proceso productivo nuestro. El tema de la energía, pues nosotros utilizamos principalmente eléctrica y estamos dependientes de eso hasta que en un futuro tengamos más capital para poder invertir en placas y demás, pero ya de ahí también nosotros hemos empezado ahora recientemente, pero tenemos intención de empezar a cooperar con cooperativas de energía, como son y demás. Hola, quería preguntarle a la compañera que inició la mesa redonda. Desde el Ayuntamiento de Puerto Real estamos intentando no sé, introducir el corporativismo como alternativa económico-social con las empresas auxiliares y municipales, ¿no? Lo estamos hablando, es como una idea, ¿no? Pero no sé si me ocurre, has comentado que uno de los factores más importantes sería la formación, ¿no? Para poder llevar a cabo estas iniciativas. ¿Cómo se puede implementar esa formación? ¿Qué consejo nos podéis dar para que esa formación pues pueda llegar y sea asequible y no sé, en gente que no está ni politizada ni está metida en estos movimientos sociales, está totalmente ajena a todo este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo introducir esa formación y esa, no sé, cómo seducirlos, cómo intentar convencerlos, no, pero no sé, eso, a ver si, no sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente. Bueno, tú que vienes del Ayuntamiento de Puerto Real, ¿no? Sí. Hombre, yo te puedo decir un poco lo que nosotros, en qué línea trabajamos, ¿vale? A nivel de, no tanto de formación larga en el tiempo, que ahora te contaré otras posibilidades que hay, pero nosotros, por ejemplo, desde FAESTA lo que estamos intentando es con los ayuntamientos. De hecho, mañana firmamos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de los Barrios, lo hemos hecho con Alcalá de los Gazules, con Olvera, con Sanlúcar, es decir, que tenemos varios convenios de colaboración que si queréis podemos hablar para trabajar conjuntamente en lo que es el fomento del cooperativismo en cada localidad, ¿vale? Nosotros desde FAESTA lo que sí hacemos es acudir a los sitios donde nos llaméis, es decir, si desde el Ayuntamiento de Puerto Real hay un colectivo interesado en conocer un poco el mundo de las cooperativas, cómo funcionan, qué características tienen. Yo, aquí somos dos, es decir, que me desplazo yo o yo, y un poco podemos hacer alguna sesión así más intensiva de explicarles un poco el mundo cooperativo y en qué consiste. Luego ya a nivel de formación más empresarial, a lo mejor no sé si te refieres más a eso, más de, pues no sé, tipo, no sé, marketing o temas de promoción y ventas. Si necesitan una formación más específica, yo te recomiendo también, nosotros trabajamos mucho con Andalucía Emprende, allí creo que hay un CADE en Puerto Real y ellos tienen una formación bastante intensiva a lo largo del tiempo, que suelen hacer pequeños cursos de 10 horas, de 8 horas, sobre temas muy concretos empresariales, o temas de marketing, o temas de idiomas, de varios tipos. Ese tipo de formación. Nosotros en los que os podemos ayudar es colaborar con las entidades locales para fomentar el cooperativismo y dar a conocer las fórmulas y trabajar incluso con grupos más reducidos. No solo con jornadas así de mucha gente, sino con grupos reducidos, que la gente tenga una pequeña idea de que quiere hacer algo y nosotros pues encantados de atenderle cuantas veces sea necesario. Por ahí es por donde trabajamos, si quieres lo hablamos luego. Vale, nada.
has hablado de los cooperativistas, de los que forman la cooperativa. Me refiero a ti, a ti. Es que no sé cómo te llamas. Tania, mira, que tú has hablado de los cooperativistas, de los que forman las cooperativas, y habéis hablado de creación de empleo. Esos empleados, ¿qué relación tienen con el cooperativismo? Me refiero con la entidad de los cooperativistas, que son los que tienen los derechos plenos, digamos, entre ellos. Vale. ¿Cómo es la relación? Tú dices trabajadores por cuenta ajena que no sean socios, ¿no? Sí. Vale. En la cooperativa lo normal es que esté formada está formada por socios que son evidentemente socios trabajadores, socios que trabajan, ¿vale? También puede haber trabajadores por cuenta ajena, trabajadores que no sean socios porque no se incorporen al proyecto o porque están contratados puntualmente. Pero, por ejemplo, la ley de cooperativas, que es el objetivo del cooperativismo, estimula y de alguna no obliga, pero sí limita en cierta manera que haya muchos trabajadores por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque no sería lógico que Comando Cervecero, por ejemplo, fueran 5 socios y ahora de pronto crecieran tanto que tuvieran 50 trabajadores. Dejaría de tener sentido el modelo cooperativo. Entonces, la ley, la relación de los trabajadores por cuenta ajena, si necesitan puntualmente o necesitan tener 2 trabajadores indefinidos, que no hay ningún problema, va con una relación laboral absolutamente normal de una empresa con sus trabajadores, cumpliendo su convenio colectivo y con las normas laborales que hay en la actualidad, ¿vale? Pero sí que es verdad que la ley te dice que aquellos trabajadores indefinidos que lo deseen y que la cooperativa esté dispuesta se incorporen al año a ser socios de la cooperativa. El objetivo de la ley es fomentar el cooperativismo y la única manera de hacerlo es intentar fomentar que los trabajadores sean socios de la cooperativa, que a veces no es fácil porque muchas veces pues somos animales de costumbres y los trabajadores no quieren tener mucho más compromiso que el de ir a trabajar y no implicarte en la gestión, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tiene una limitación para no distorsionar el modelo cooperativo. Si no, ya te digo, sería un poco absurdo tener 3 socios de una cooperativa y 100 trabajadores. Deja de ser una cooperativa. Entonces, la ley te limita en cierto sentido, te obliga un poco a meter socios en la cooperativa cuando creces mucho. Mira, tú has dicho a una costa de la calidad del empleo. Resistir. Sí. ¿Te refieres a cuando hay que echar a esta gente? ¿Qué No. quieres decir? No me refería a eso. No sé si no se me ha entendido bien. Los socios de la cooperativa, para muchas veces, y en esta época de crisis lo hemos detectado, ¿no?, que se han mantenido las cooperativas a pesar del mal tiempo económico. Muchas veces, como los socios de la cooperativa cobran en función de los beneficios que haya, ellos mismos se han reducido el salario, ellos mismos, no los trabajadores. Los trabajadores tienen que respetar siempre, como te he dicho, su convenio colectivo y las normas laborales. Pero los socios de la cooperativa, ya que son dueños de la misma, entre comillas dueños, ¿vale?, sí que pueden jugar con las horas, con reducirse horas, con reducirse salario. Es decir, a costa muchas veces esa flexibilidad que sí que te da la oportunidad de mantener el empleo, pero que durante un tiempo esos mismos socios pues pueden pasarlo un poco mal. Pero a eso me refería, nunca a los trabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta ajena siempre van en función del convenio colectivo, de las normas laborales y, hombre, evidentemente, si la cooperativa no puede mantener los puestos de trabajo, pues tendrá que prescindir de ellos. Eso... En cuanto a los salarios, ¿tenéis la misma normativa que da en los nuevos contratos de trabajo? ¿Cobran lo mismo? ¿Así de chiquititos son los salarios? ¿O por ser cooperativa? No, los socios de cooperativa cobran en función de los beneficios. Y en función... No, te estoy diciendo los socios de cooperativa. Sí. Sino los trabajadores por cuenta ajena que trabajan para la cooperativa. ¿Tenéis Pues eso esa misma empatía? Yo no puedo hablar por todas las cooperativas que hay en Andalucía. Yo te puedo decir que, hombre, el principio de la solidaridad, de la responsabilidad social, de la gestión, evidentemente las cooperativas deben de tener eso en cuenta, pero tampoco te puedo garantizar que el 100% de las cooperativas no utilicen, porque no lo podemos garantizar en ningún caso, ¿no? Pero sí que es cierto que las cooperativas, por su ADN y por su nacimiento, nacen porque son personas que consideran que hay que ser justas en una economía más justa, más solidaria. Y, hombre, entiendo que deben de tener eso en cuenta, pero nadie los obliga también. El mercado laboral y la normativa laboral, la reforma laboral se aplica para todo el mundo, incluidas las cooperativas. Ya, pero, ¿sabes? Claro. Y una pregunta para Irene. Mira, has dicho lo de la figura de inversores. Sí. ¿Cómo entra eso ahí en la cooperativa? La figura de inversores. ¿Y
y cómo es esa figura. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Es una especie de crowdfunding de eso que hay o algo No. parecido? Que no lo sé. Pues las personas inversoras, que la nueva ley de cooperativa le ha dado ese nombre, pero antes se llamaba de otra manera, que era socio colaborador, ¿no? Sí, asociado, ¿no? Ah, vale. Antes se llamaba socio asociado, pero ahora la nueva ley de cooperativa le llama personas inversoras. Son personas que ponen un capital para tú poder desarrollar tu economía, o sea, tu proyecto. Y está regulado según lo que se establece en los estatutos, que en nuestro caso es que nosotros le devolvemos un 4% del importe que nos dan. Claro, porque están haciendo, o sea, confían en nosotros, pero también es economía, se tiene que mover, me refiero. Y si vosotros cobráis todos los meses, el inversor recupera ese 4% del importe, o eso va al final de la temporada. Al final de año, al final, al cierre de ejercicio. Sí, el inversor ni una gorda hasta el final. Exacto. Vale. Eso, sí. Alguna cerveza le cae, ¿eh? Exacto. Pero también es verdad que nosotros, nuestro modelo realmente, nuestras personas inversoras, es que ese nombre es muy frío. Pero son personas que creen en nosotros, que realmente estamos empezando de cero y poner tu dinero en un proyecto tan nuevo que estás creyendo en las personas que están detrás. Cosa que me alegro mucho porque poquito a poco, casi sin querer, han ido creciendo ese grupo y la verdad que estoy muy contenta. No, yo quería, porque cuando habéis puesto en el PowerPoint, cuando has puesto, Tania, el nivel del PIB que suponían las cooperativas, ¿ahí estabas incorporando a las grandes cooperativas agrarias? Economía social, perdón. Ahí está la economía social en general. He puesto yo cifras, y además ya están un poquito soletas, pero ahí va la economía social en general. Lo que representa el sector de la economía social, no solo las cooperativas. Las cooperativas no te sé decir el dato, la verdad. Claro, no, porque en Andalucía tenemos la paradoja que tenemos grandes cooperativas de Sí. empresarios que no Las cumplen agrarias. ninguna de las Sobre todo las reglas, agrarias, digamos, ¿no? Y Sobre que- todo las agrarias. Y que suponen un gran volumen, ¿no? Entonces también genera una distorsión a la debilidad que tiene el tejido de la economía social. Claro, pero no dejan de ser cooperativas. Quiero decir Sí, que sí. Las cooperativas agrarias, que nosotros no representamos a las cooperativas, vamos, las cooperativas de trabajo son radicalmente distintas a las agrarias, radicalmente distintas, porque, bueno, ya sabes tú un poco cómo va. Pero no dejan de ser cooperativas, amparadas dentro de la ley de cooperativas y movimiento cooperativo. Es cierto que tienen, que como tú dices, son una economía distinta a las pequeñas cooperativas, pero bueno, también es verdad que tampoco son grandes empresarios como tales. Generan economía local, Depende bueno. del sector, ¿no? Si te vas al sector del aceite, al sector de Sí, la naranja, yo- al sector, a lo mejor te encuentras que la mayor empresa, incluso que luego esos empresarios no están cumpliendo ni con sus convenios colectivos y tal, Claro. pues al final los englobamos sin querer, ¿no? Por lo que dices tú, Las ¿no? agrarias Porque tienen cumplen. otra ideología, las cosas como Entonces, son. en Andalucía eso genera una distorsión que no Mm. muestra la debilidad que realmente tiene el tejido No. cooperativo y de la economía social en Andalucía, ¿no? Nosotros tenemos un déficit importante referente a otros territorios, que creo que además se está avanzando mucho en ese terreno y que tenemos que seguir luchando por eso, pero que a veces tenemos que también ser conscientes de eso, ¿no? De que nosotros tenemos como al enemigo en casa cuando englobamos Sí, pero- esa serie de elementos, ¿no? Pero, ¿cuál es tu nombre? Javi. Javi, que me suena tu cara además. Yo creo que nos hemos visto en algún Sí, sitio. claro. No, pero Yo te sí lo te digo respeto porque también. no, pero es que tú te refieres a las grandes cooperativas agrarias y no todas son iguales. Quiero decir No, que aquí claro, en claro, Alcalá claro. del Valle está la cooperativa de los espárragos. Mm. Quiero decir que, y es una cooperativa pequeñita agraria, Sí, no la todas, cooperativa de algodonales del aceite, es una cooperativa pequeña, una almazara pequeña, son agrarias. Quiero decir que se conocen las grandes cooperativas que mueven miles de millones y miles de toneladas de productos, pero luego hay cooperativas agrarias pequeñitas y locales. Entonces, la verdad que ¿cómo las separas? ¿Cómo separas el sector? Es complicado y ahí tienes razón. Es decir, tienes razón. Lo que pasa es que tú no puedes garantizar al 100% dentro de tu colectivo. Dentro del colectivo de la economía social no puedes garantizar tampoco que el 100% de las personas cumplan con los principios cooperativos. Eso desearía yo, por lo menos.
La ley de régimen fiscal, ahí existe una ley de régimen fiscal. Bueno, tienen algunas diferencias, yo tampoco no soy economista, pero tienen algunas diferencias porque las cooperativas agrarias van más por producción y ese tipo de cosas, pero la ley de régimen fiscal es una ley de régimen fiscal de cooperativa. ¿Sí? Pues no sé, yo no hago la ley, señora. Yo lo único que hago es... Bueno, quería matizar un poquillo el planteamiento que ha hecho Javi. Creo que las grandes cooperativas no las debemos ver como enemigos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Cova, que está en nuestra localidad, en Córdoba, en el Valle de los Pedroches, siendo una gran cooperativa, pero que no empezó así. Empezaron porque los vaqueros querían organizarse para poder vender la leche, que se la compraban muy barata. Entonces, para defenderse de los grandes compradores de leche, que son grandes empresas, en este caso ahora en este momento multinacionales, pues se organizan y montan una envasadora de leche, empiezan a vender leche, luego han evolucionado, hacen jamones, hacen quesos, hacen otra serie de productos, han generado riqueza en ese ámbito. Y luego os voy a contar una anécdota que es importante, porque Cova hace un acuerdo con Mercadona y le hace la marca Mercadona de leche para Andalucía. Mercadona, sabéis que cuando llega un momento en que el volumen es importante, trata de convertir a esa empresa en empresas que absorbe y se queda con una importante parte del capital, de tal manera que las controla. Intentó hacer una maniobra en Cova para convertirla en SA o SL con el objeto de poder controlar a la cooperativa. Sin embargo, los cooperativistas votaron que no dejaban su forma jurídica de cooperativa, y aunque sigue el acuerdo comercial, han imposibilitado que una empresa tan importante para Córdoba y sobre todo para esa zona del Valle de los Pedroches sea controlada por una empresa o por una gran empresa como es Mercadona y puesta al servicio de su interés. Entonces, estas empresas no debemos de verlas como enemigos, aunque no cumplen todos los requisitos que a nosotros nos gustaría, pero bueno, pagan bien a sus trabajadores, generan empleo, generan productos locales, y lo que tenemos que, desde aquí, desde nuestras pequeñas cooperativas, tender lazos. Tenemos en Andalucía grandes cooperativas de distribución, como son Covirán, como es Cooperativa San Rafael, que haríamos muy bien desde esta economía más micro, entender lazos hacia ellos porque pueden vender nuestros productos. Y son empresas que están en Andalucía y que forman parte de lo que es nuestra distribución logística en Andalucía, y que se pelean todos los días con las grandes multinacionales, Carrefour, el otro y el otro, y también tienen una problemática y están defendiendo el comercio local en nuestra región. Entonces, que cumplen un papel importante, ¿eh? Aprovecho ya y os hago una pregunta. ¿En qué punto se plantea a las pequeñas cooperativas el conflicto moral a raíz de lo que ha comentado él? De, por ejemplo, vuestra cerveza empieza a ganar cuota de mercado, empieza a generar beneficios, altos beneficios. ¿En qué punto se crea ese conflicto moral con vuestro principio ético de funcionamiento? A ver, yo ahora mismo con sobrevivir soy feliz. Digo con vistas a futuro, o sea, en un hipotético caso de que ocurra eso. Hombre, nosotros principalmente nuestra intención es tener distribución comarcal y como mucho andaluz. Algunas cosas que se vayan fuera no me importaría, pero yo no me rijo por las cuotas de mercado, sino por los puestos de trabajo que puedo crear. Entonces ya dependería, si yo ahora mismo con la producción que tenemos más o menos vemos que podemos crear 4 puestos de trabajo a tiempo completo, si duplico la producción y creo 8 puestos de trabajo, pues planteable. Pero yo, como te digo, los criterios de decisión no van por ampliaciones y beneficios, sino por creaciones de puestos de trabajo. Es inherente una cosa a la otra. Si sube la producción, creas puestos de trabajo, que es donde se plantea ese conflicto moral. A eso voy, a esa pregunta es la que te hago.
Pues cuando vea el escenario lo plantearé, pero vamos, en base a los que estamos, yo con crear 4 puestos de trabajo sólidos, me vale. Es inherente cuando sube tu producción tienes que necesitar más factor humano. Bueno, bueno, eso es muy relativo. Si no es en un estrato, si no es en producción, es en distribución, no vamos a entrar en ese capítulo. La pregunta era ver cuándo se plantea ese conflicto moral. Yo, una última cuestión que al hilo de lo que ha comentado, nosotros a la hora de plantear el tema de una persona que entra a trabajar dentro de la cooperativa, siempre lo planteamos desde que sea socio trabajador. No, el concepto de trabajadores fuera de la cooperativa no tiene mucho sentido. Bueno, si no hay más palabras pedidas, otra de las maneras en que se manifiesta esa tensión es si van creciendo las cooperativas, pueden empezar con un esquema de retribuciones muy igualitario y en la medida en que crecen la tensión es a que se aumente esa diferencia en las retribuciones, ¿no? De acuerdo con el trabajo aportado, pero cómo se valora el trabajo que aporta cada cual. Mondragón, si no recuerdo mal, empiezan con un esquema muy igualitario de 1 a 3 como diferencia máxima salarial y luego, a medida que la cosa va creciendo, aumenta también esa... Aún así, las diferencias que hay dentro de las cooperativas son mucho menores que las que hay dentro de las empresas privadas convencionales. Aparte de cómo se incluye los trabajadores como socios para mantener ese balance cooperativa y este máximo salarial, yo creo que también tenemos que dejar de mirar la palabra beneficio como si es algo malo, porque depende cómo lo gastamos. Si ustedes empiezan a ser millonarios y están gastando el dinero en apoyando programas sociales, financiando otros proyectos parecidos o energía solar cooperativa, no es algo malo. Ese beneficio está aumentando nuestra economía solidaria. Entonces, yo creo que si seguís millonarios, estoy encantada. ¿Y yo? No, el punto ese que aparecía por ahí del sin ánimo de lucro, yo por la experiencia cuando hablamos así con iniciativas, siempre te ponen cara de poca y dices, ¿esto qué es, no? Sin ánimo de lucro. Y es sobre lo que se discute más. Y es lo más sencillo al final, quiero decir, cuando uno se lee todos los principios estamos hablando de la dignidad del trabajo, de un salario digno, todo eso es discutible y revisable en cualquier momento. Pero es que llega un momento en el que yo estoy recibiendo un salario digno por el trabajo que estoy haciendo y el resto de los beneficios se redistribuye, se reinvierte, se redirige, ¿no? Si no estaríamos diciendo que este modelo económico no se puede extrapolar a grandes empresas o empresas, no digo multinacionales así al estilo de las que hay por ahí, ¿no? Pero sí a empresas grandes, ¿por qué no se pueden tener 100, 200 trabajadores con los mismos criterios, ¿no? Es que llega un número de trabajadores en el que ya me vuelvo insolidario, ineficaz y no, o sea que mientras mantenga uno de esos principios la empresa puede crecer y más crecerá cuanto más beneficios vaya generando. De hecho, crecerá más que empresa que los beneficios se los dan a los accionistas, ¿no? Porque si está redirigiendo pues, ahí la compañera decía el tema embotellado, pues mira, si los beneficios lo puedo redirigir a una empresa embotellado que da 3 puestos de trabajo más, pues genial, ¿no? Mientras mantenga los mismos principios, sin ánimo de lucro no significa que queramos vivir sin sueldo, sino que a partir de un sueldo digno, que me garantiza a mí mi calidad de vida y mi dignidad, el resto
es un bien social y es un bien de la empresa, ¿no? Bueno, prácticamente el compañero ha respondido a la pregunta y yo quería también enlazarla en relación a lo que ha dicho ella, que la cosa está en cómo inviertes esos excedentes, esos beneficios económicos, ¿no? Pero la pregunta mía es si a nivel jurídico, que lo desconozco, no entiendo mucho del tema, existe unos puntos jurídicos, ¿no?, que te diga tal excedente económico debe de repartirse invirtiéndose una parte a nivel de creación de nuevos socios, de infraestructura de la propia empresa, si eso a nivel jurídico está escrito. Sí, sí. Mira, bueno, primero hay que distinguir dos cosas, ¿no? ¿Se me escucha así, no? Hay que distinguir dos cosas. Una, las cooperativas, yo te hablo de cooperativas siempre, ¿vale? En mi papel, ¿no? De cooperativas sin ánimo de lucro y otra cosa de cooperativas de trabajo normales, ¿vale? No es que las otras no sean normales, pero que hay cooperativas de trabajo y cooperativas de trabajo que son sin ánimo de lucro, ¿vale? Las de sin ánimo de lucro se rigen por unos principios que tienen que venir en los estatutos de no repartir los beneficios entre los socios, de que los cargos no estén remunerados, de que el fondo de reserva sea irrepartible. Esas son sin ánimo de lucro, que no significa, como decía el compañero, que evidentemente tú no cobres un sueldo digno, pero que los beneficios se van a quedar siempre en la empresa, ¿vale? En la cooperativa. Luego, las cooperativas de trabajo que no son sin ánimo de lucro, que son cooperativas de trabajo normales, sí que tienen en la ley especificado y apartado un fondo de reserva obligatorio, ¿vale?, que de los excedentes tienen que retraer, es decir, me parece que es un 20%, ¿vale?, y un fondo de educación y promoción, o un fondo ahora se llama de sostenibilidad, de educación y sostenibilidad, ¿vale?, que es un 5%, y ese 5% va para la educación, la formación, la intercooperación dentro del cooperativismo, es decir, las cooperativas sí tienen reglamentados unos fondos específicos para fomentar los principios que conllevan, ¿vale? Las de sin ánimo de lucro son todavía más estrictas, es decir, si eres sin ánimo de lucro tienes que cumplir una serie de parámetros, como te decía, que no se pueden repartir los beneficios entre los socios, que los cargos no están remunerados, que ese fondo de reserva obligatorio es irrepartible entre los socios si te vas. Es decir, que jurídicamente está bastante bien asentado ese tema, ¿vale? Tienen unas características especiales las cooperativas. Pero entonces una cooperativa sin ánimo de lucro sí. Es sería casi igual a una asociación, ¿no? No. Sin ánimo, no te pregunto, yo lo desconozco. No, la asociación, mira, la asociación, eso es un tema que además con Carlos alguna vez lo hemos hablado. Las asociaciones son entidades que no son empresas, ¿vale? No son empresas. Espérate, una cooperativa sin ánimo de lucro, estamos hablando de que estás ejerciendo una actividad económica. Sí, yo tengo un gabinete en Jerez, un gabinete de 3 psicólogas que son sin ánimo de lucro. Es decir, vale. No tienes por qué ser, que tú eliges el ser sin ánimo de lucro porque te dedicas, sobre todo porque te dedicas a actividades relacionadas con el tema social, con el tema de atención a menores o con el tema de atención a la infancia, a personas mayores, a dependencias. Esas suelen ser las que son sin ánimo de lucro, ¿vale? Tienen unas características más fuertes, pero que eso no significa que ellas no cobren un sueldo digno, que no tengan, ¿vale? Que tengan... Sí, una cosilla... Son asociaciones, las asociaciones no son empresas, y se supone que solo pueden hacer actividades para los socios, ¿vale? También una aclaración en general. El ánimo de lucro es que quizás tengamos una idea equivocada de lo que es el ánimo de lucro. El ánimo de lucro no quiere decir que mi empresa no sea viable ni gane dinero. El ánimo de lucro significa que los beneficios no se distribuyan, no salga de la empresa. Yo puedo tener beneficios, de hecho, es fundamental para que la empresa pueda seguir existiendo, ya sea una asociación, una cooperativa, lo que sea. Simplemente el ánimo de lucro es que esos beneficios se reinviertan en la cooperativa. O sea, evidentemente una empresa, una asociación, cooperativa, lo que sea, tiene que tener beneficios para poder mantener la actividad. Entonces el ánimo de lucro es que esos beneficios se reinviertan en la cooperativa, ¿vale? Y también ya un poco para, no sé si, porque ya me están diciendo que cortemos y demás, para sentar un poco los temas, yo creo que plantear estos temas así ya más a grande escala y que haríamos cuando tuviésemos muchos beneficios y demás, la realidad es que no es esa en absoluto. O sea, la realidad es que quitando a las grandes cooperativas, que no son cooperativas ni mucho menos, aunque sea el nombre, la realidad es que somos pequeñas entidades, pequeños proyectos de personas que la filosofía no es crecer mucho, ni tener mucho beneficio, ni mucho menos. Como decía la compañera Irene,
Nosotros queremos crear 4 puestos de empleo, vivir dignamente y a partir de ahí, si la filosofía o si la gente quiere seguir haciendo, replicar este modelo, pero que repliquen otros. Aquí tenemos, por ejemplo, un compañero de Córdoba, de Ecoqueremos, que es una entidad también interesantísima, que ellos la idea que tienen es, o sea, ellos han montado, no sé si después os voy a explicar un poco la entidad, pero ellos, o sea, tú le preguntas, ¿por qué no os ponéis también en Sevilla o en Granada? No, nosotros queremos que si esto es interesante, que lo hagan allí la gente. Yo no quiero crear una empresa millonaria ni que nos hagamos ricos. Yo quiero crear mi puesto de trabajo, vivir dignamente y si esto es viable, pues que lo haga otro en otro sitio distinto. Entonces eso es un poco por asentar las bases y ver la realidad, porque si nos ponemos a ver que si tenemos millones de beneficios, eso es mentira, eso no existe. Exactamente. Y bueno, ya nada, dar las gracias a todos por haber asistido y espero que os haya sido interesante y de gusto.